Hola mi hermano y hermana del Señor. Te quiero invitar si quieres colaborar con este ministerio, su palabra el camino, porque quiero dedicar mi tiempo completo para compartir la palabra. Si deseas colaborar, me escribes y te envío un correo con mis datos. Desde ya, muy agradecido. Pues bien, vamos a la historia. Historias del hombre sabio. Cuento La huella. ¿Cuál debería ser la principal característica de un cristiano en la vida? Hombre sabio, preguntó Mauricio. La santidad, respondió de inmediato el hombre sabio. Agregó, muchos hablan de amor, la fe, la bondad, pero en la vida de nosotros los cristianos, la santidad será la huella que encaminará el amor, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paz, el gozo. Gálatas 5, 22, 23. Las personas olvidamos muchas veces que antes de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos inundados, ahogados, atrapados y caminábamos hacia el pecado. Esa era nuestra forma de vivir y actuar en pecado. En otras palabras, nuestra huella de arrogancia, vanidad, soberbia, mentira y lejos de Dios era el pecado. Menospreciar y olvidar la vida de pecado que llevábamos para comprender la salvación y libertad que tenemos en Cristo actualmente lleva a muchos cristianos a no llevar una huella de verdad en santidad en Cristo. El pecado es absolutamente contrario, opuesto, diferente de la santidad. El pecado nos aleja de Dios, nos hace confiar en nosotros y lo más doloroso es despreciar la santidad que tenemos ahora. Entonces, hombre sabio, ¿qué debemos hacer para vivir en santidad en un mundo perverso, pervertido y lleno de pecado? En la palabra de Dios, la referencia a la santidad siempre es sobre Él y en el Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, Dios es santo, Levítico 11:44, 19:2, 20:26. Dios es 3 veces santo, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Luego en el Nuevo Testamento se nos llama a vivir en santidad, 1 Pedro 1:15-16. También se nos aclara que somos conciudadanos de santidad, es decir, somos santos. Toda referencia en el Nuevo Testamento al creyente es santos. Colosenses 1:2, 1 Corintios 14:33, Efesios 2:19, Judas 1:3, etc. Ignorar esta verdad nos traerá siempre dificultades y debilidades para vivir en el mundo que vive en pecado y no en santidad. En forma práctica, la santidad es comprender que ahora somos sus hijos, que debemos obedecer. Para ello, debemos leer la palabra siempre, 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 aprender versículos siempre, 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 estudiar la palabra siempre, 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 escribir la palabra siempre, 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 orar siempre, 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 compartir la verdad siempre, siempre, siempre. Dicho de otra forma, la santidad que debemos vivirla en Cristo con su palabra, siempre, siempre, siempre. Es bastante exagerado, dijo Mauricio. Mi hermano Mauricio, el Señor quiere que todo lo de nuestro, todo lo de nosotros, todo tiempo, todo pensamiento, toda acción, todo sueño, todos los planes, todo, absolutamente todo sea de Él. Finalmente, puedo decirte que la santidad que tenemos en Dios nos hará comprender el temor de Dios para servirle como esclavos en amor por todas las personas. Parece que estoy un poco relajado en mi vida espiritual, dijo Mauricio. Yo también. Por eso tu pregunta me lleva a estar siempre alerta para no alejarme de mi Señor y Salvador. Yo también tengo miles de batallas diarias, Mauricio. Y toda ayuda me ayuda a mi trabajo para no desfallecer. Pero en Cristo siempre tengo fuerzas, siempre tengo santidad. Filipenses 4:13. Mi hermano y hermana en el Señor, alejémonos del pecado, aborrezcamos el pecado y sigamos la santidad. Te invito a orar constantemente, a compartir la palabra siempre, a leer la palabra, a escribir la palabra para no dar espacio al pecado y así estar alertas. También, como siempre, te invito los martes a orar temprano para fortalecer nuestra relación con el Señor. Además, escribe mi hermano la palabra, escribe mi hermano y hermana en un tiempo la palabra, porque literalmente la mano de Dios estará en el corazón contigo. Es impresionante escribir cuánto tiempo está todo tu ser compenetrado con el Señor. Finalmente, este viernes tendremos de invitada a la profesora relatora del curso de hebreo, que impartirá para leer la palabra de Dios en hebreo. ¡Oh, qué maravillosa experiencia! En la conversación se explicará el horario, el valor, los días y plan de trabajo. Te invito a consultar y a inscribirte para participar en el curso.
Siempre es bueno, a lo mejor un pariente tuyo, a lo mejor tus hijos pueden participar, porque siempre esto es para aprender de la palabra. Si tienes alguna consulta, escríbeme al correo, escríbeme al canal y te responderé. Un grato saludo para todos. Nos vemos.